3. Hola, queridos oyentes, nosotros felices de estar acá con ustedes en nuestro programa habitual de empleo y talento. Como siempre, Diana Vélez, Olga González al frente del programa y como de costumbre también una invitada muy especial el día de hoy, Ofelia Cruz Rocha. Más adelante hablaremos pues en detalle de todas sus actividades, de su profesión y demás. Muy felices de estar con ustedes nuevamente, como siempre cada semana, y como siempre tratando de resaltar las habilidades, las competencias, los talentos de los profesionales de la ciudad y del eje cafetero y pues en general de cualquier rincón del mundo, diría yo. Entonces ha sido muy interesante porque hemos podido llevar muchos temas que han atrapado la atención de muchas personas porque vienen con muchos tips interesantes para los diferentes profesionales en su búsqueda de empleo, en su desempeño laboral. Bueno, muchas cosas, queridos oyentes, que van a ser de mucho interés para ustedes. Entonces le cedo la palabra a Diana para que salude a los oyentes. Gracias, compañera Olga. Muy feliz de estar aquí con nuestra invitada y con este programa que yo sé que va a ser muy valioso para todos, que vamos a aprender de una labor muy linda que realiza esta mujer que tenemos acá. Igual que Olga, muy agradecida y muy contenta por el programa y por la receptividad que hemos tenido. Ya tenemos programación en gran parte del año. Las mismas personas nos han escrito, nos han dicho, yo quiero ser una invitada, un invitado de ustedes. Entonces ha sido muy satisfactorio para nosotros. Y también recordarles que pueden escribirnos, pueden llamarnos diciéndonos que quieren ser los invitados especiales del programa para hablar temas que el invitado quiera sobre empleo y talento y que lo lleve a desarrollar y a mostrar esas habilidades que tiene y esos aportes que quiere y desea hacer a los profesionales que lo escuchan, que ese es el fin del programa, es aportarles a cada uno, a la vida de cada uno. Nos pueden escribir en levenradio@gmail.com, nos encuentran en nuestra fanpage Leven Radio, allá estaremos muy atentos a todos sus comentarios, sus sugerencias y muy felices de programar a esos invitados nuevos que van a salir, que nos van a escribir. Ajá, sí, como decíamos hoy, entonces nuestra invitada especial es Ofelia Cruz. Ella es profesional en administración de empresas, tiene un posgrado en ambientes virtuales de aprendizaje, pero sobre todo tiene un talento grandísimo en empresarismo, en emprendimiento, y ahora mismo es fundadora y dueña, ¿cierto?, líder de la Fundación Parkinson del Eje Cafetero. Entonces, Ofelia, bienvenida, estamos muy contentas y queremos que nos cuentes en detalle todo lo que estás haciendo ahora. Sí, hola oyentes, ¿cómo están? Les agradezco la invitación. Yo pues actualmente estoy dirigiendo la Fundación Parkinson del Eje Cafetero, que la creé a propósito de un diagnóstico de Parkinson hace 8 años y por las experiencias que tuve me di cuenta que la gente de Parkinson está sola. No sé si las de otras enfermedades, pero los de Parkinson que necesitan que se les diga qué tienen que hacer, no hay, los médicos nuestros no tienen la costumbre de, además de formular, dar las instrucciones de qué otra cosa pueden hacer. Entonces, la verdad es que la idea no me surgió a mí, le surgió a una amiga que me dijo, hola, ¿a usted no le gustaría poner una fundación? Pero como yo tenía eso allá guardadito en mi corazón, que yo tenía como las ganas, pero me faltaba, yo creo que el empujoncito. Entonces yo dije, ve, qué tan bueno sería ponerla, porque ya yo había analizado que la gente necesitaba que le dijeran lo que yo había encontrado. Entonces empecé ya a estudiar sobre el tema, a preparar todo la parte legal y la registré en todas partes y
y quise empezar, pero me tuve que esperar un año para empezar por la normatividad para las fundaciones y porque yo lo empecé con las ganas de hacerlo, con las ganas de comunicarle a la gente qué era lo que yo había encontrado que realmente servía para la enfermedad. Entonces, en estos días me reía con una amiga porque le decía yo, hablábamos de los avances de la fundación y de algo que ellas también están haciendo, y le decía yo, todo lo que se puede hacer sin plata. Entonces, empecé solamente con las ganas y en este momento pues ha sido muy satisfactorio porque ya tenemos resultados que podemos mostrar. Podemos decir, esta persona llegó de tal manera y véala cómo se ha reintegrado a la sociedad nuevamente y está productiva. Entonces ya hay varios casos que podemos mostrar. Muy Bueno, Ofelia, de todos modos, aunque a uno le den un empujoncito, uno tiene que tener unas competencias, unos talentos y sobre todo para hacer empresa, porque se requiere disciplina, tener como unas habilidades empresariales importantes, porque pues conocemos mucha gente que tiene la iniciativa de generar empresa, pero le falta la disciplina, le faltan los talentos, hay que tener habilidades para administrar. De pronto, por lo general, y eso no es ninguna teoría, pues lo digo yo, no sé si eso esté demostrado en algún lado, pero es como una genética, eso viene como en los genes, porque por lo general cuando los abuelos han sido emprendedores, entonces por allá los nietos o los bisnietos tienen como en su genética ese tema de ser empresarios. ¿Ustedes, su familia, o tiene alguna genética de que hayan sido emprendedores o de dónde les salió? De todas maneras, porque tiene muchos talentos. Bueno, realmente mi mamá ha sido muy emprendedora. Ella no formó una empresa como tal, pero generaba su propio empleo, su propio ingreso. Entonces ella tuvo restaurantes. Sí, por ahí está, exacto, sí, una herencia. Tuvo varios negocios y sabía manejar su negocio. O sea, no vivía ni endeudada con los bancos, ni con la gente. Manejaba el recurso bien manejado y tenía de qué vivir. De todos modos, cuando yo empecé a trabajar, yo siempre pensé que a mí no me gustaba trabajar, pero cuando yo empecé a trabajar, como que no me fluía algo, una idea de negocio. Entonces yo siempre buscaba empleo y tuve empleos muy buenos. Y ahí fui haciendo como la experiencia que después me sirvió para la fundación. Los talentos, obviamente, cuando empezar un negocio con plata es muy bueno y muy fácil, digo yo, pero empezarlo sin plata, que si yo les dijera con cuánto lo empecé les daría risa. Lo empecé con una cantidad mínima y con eso vamos a cumplir 4 años en la fundación, funcionando con profesionales, con todas las cosas que necesitan, y tenemos todo lo que se requiere para las terapias sin intervención de mucha gente. Cuando les decía que yo pensaba que no me gustaba trabajar, pero ahora la gente me pregunta que si me gusta el trabajo, yo digo no me gusta, es un hobby para mí trabajar. Para mí la gente me dice, vea, no trabaje tanto, espere, descanse, no sé qué, pero yo cualquier rato que tengo quiero avanzar, quiero hacer cosas. Pero es que Ofelia está siendo muy modesta, porque nosotros que la conocemos hace años, o por lo menos pues de pronto yo no he sido excesivamente cercana, pero la he conocido siempre muy trabajadora, muy disciplinada, muy inteligente, muy dispuesta y con mucha iniciativa en el trabajo, o sea. Y dice pues, que ella dice, no le gusta. Ella sí hubiera creído que sí le gustaba. Yo siempre la he visto muy metida en su trabajo y muy dedicada, o sea, sí, que yo pienso lo contrario, a pesar de que ella lo diga así. Y yo tenía en esa misma línea para Ofelia
antes tuvo otros trabajos, ¿cierto? Sí, como nos claro. ha dicho, y pues yo deduzco que con un muy buen desempeño, también un buen comportamiento, digámoslo así. Pero ¿cuál es la diferencia ahora para que nos diga eso? Para que nos diga, me fascina, mejor dicho, estoy enamorada de esto, el tiempo se me va volando. ¿Cuál es la diferencia de las dos actividades? Bueno, antes de comentarles la diferencia respecto a algo que comentó, les quiero comentar una anécdota. Resulta que yo trabajaba en la parte comercial y me resultó un trabajo administrando una empresa. Pues yo tenía el perfil también de administración y me fui a administrarlo, pero yo nunca había manejado producción. Y era una empresa que tenía todas las áreas. Tenía inclusive bodegas en varias ciudades y vendedores, y tenía la parte administrativa de la empresa más la parte de producción. Y me fui yo para esa empresa y era impresionante porque cuando llegué, la gente que estaba respaldaba mucho a la administradora anterior y a ella la habían sacado por algunos problemas que ha tenido en la empresa, entonces no había posibilidad de que regresara, de manera que la gente no me colaboraba. Pues yo al que iba presentando la carta de renuncia se la iba quitando antes de que se arrepintiera. Fue una dedicación total, pero ese aprendizaje me sirvió mucho y estuve 6 años y medio en esa empresa. Entonces ahí fui viendo que sí tenía las habilidades, sí tenía las competencias, pero la diferencia con el trabajo que hago hoy es que encontré lo que me gusta, lo que me apasiona. A mí no me tienen que decir que tengo un horario de tal a tal, que no. Yo siento que soy la que tengo que jalar la empresa, que soy la que tengo que poner la pauta. Que antes hace falta tiempo, que más horas en el día. Y que tengo que estar abriendo camino, ¿cierto? Entonces, pero eso no es para mí una carga. Al contrario, disfruto con lo que estoy haciendo. Es para mí como un alimento para mis emociones y como de sanidad, que me impulsa, sí. Entonces, inclusive yo hablaba hace poco con el médico y me decía, esa enfermedad produce mucha depresión, usted no se deprime. Y yo le dije, pues doc, vea, como todo el mundo, llega el momento que como la enfermedad lo produce, llega el momento que como que me voy a deprimir. Pero a mí me llama un paciente y me dice, ¿cómo le parece que me pasa esto? O me llama un hijo de un paciente de ayúdenos, que es que mi mamá o mi papá tal cosa, vea, parece que me pusiera una inyección, a pararse y actuar. Entonces, todo eso me muestra qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que la parte social me apasiona, me llena. Esa área de servicios, pues, porque estaba en la parte comercial y de ventas y de negocio y de producción, pero la parte de servicios y que tengan que ver con personas y directamente poder ver como el resultado y el impacto, el bienestar, pues eso ha generado el gusto. Pues sabemos que son muchas cosas, pero como en nuestro programa es empleo y talento, entonces nos gusta mucho ver el talento, ¿cierto? A la persona que tenemos acá para aprender de ese talento. Ese gusto, ¿cuál es? O sea, podemos decir, sí, es servir, es dar, pero ¿cuál es la mayor satisfacción que tiene Ofelia en el trabajo actual? Bueno, la mayor satisfacción indudablemente es ver que se le da felicidad a las familias. Cuando usted tiene un enfermo en casa, todo el mundo como que está achicopalado y preocupado, ¿cierto? Sí. Entonces, no es solo del enfermo, sino de todo el entorno familiar. Cuando ellos ven que su familiar empieza a ir mejorando, no, ellos les cambian nuevamente la vida. Entonces, ver que, por ejemplo, en estos días, un paciente que llegó, que es el que más rápido se ha recuperado en 3 semanas, que me manden ellos una foto, ve a mi papá cómo está de bien.
Y entonces un señor que no salía, que había que hacerle todo, y me lo mandan, me lo muestran en la calle ya manejando, que salieron de paseo. Dios, en 3 semanas. En 3 semanas. Espectacular. Y están felices, él y las hijas. Entonces uno ver esa actitud de la gente que le cambia la vida, eso es maravilloso. No hay mejor empleo que hacer feliz a otros. Y esa es la satisfacción, ¿no? Y eso es una compensación muy grande. Espectacular. Bueno, Felia, entonces vamos dando como un orden. Ya sabemos que usted como administradora y todas las habilidades que adquirió, digamos, en su experiencia laboral anterior y a raíz pues de un evento de enfermedad que se presentó en su vida, entonces eso le dio y coincidió de que alguien la impulsó para generar empresa, y además de que fue como una terapia para usted, también ha sido un motor para ayudar a otros. Entonces, ¿qué hace la fundación? Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la fundación es ayudar a las personas que tienen Parkinson, a sus familias y a sus cuidadores. Esa ayudar va en diferentes frentes. La persona para mí, la persona es integral. En este campo me ha servido todas las experiencias que tuve, tanto de administración como en el área comercial, porque tengo que ir a diferentes entidades, tengo que abrir mercado. Una cosa que aprendí es que cuando usted le dice no, ahí empieza el trabajo de la venta. Entonces, a la gente de Parkinson que se encierra en sus casas, cuando dice yo no necesito, yo estoy muy bien, ahí empiezo yo a trabajarle y a estarlos llamando y hasta que va a la fundación. Entonces, esto se puede cortar, ¿cierto? Me perdí el hilo. No, estábamos diciendo, estamos contando cuál es el objetivo de la fundación. Bueno. Usted dice que apoyar a la persona que está afectada y a su familia y a sus cuidadores. Sí, porque ellos son unas personas pues que, como toda persona, ¿cierto? La persona es integral, es lo social, es lo espiritual, es lo psicológico. Sino que alguien de otra parte me decía, usted tiene que pensar en ellos cuando entran, pasan la puerta. Cuando salgan, no, usted no se va a ocupar para nada de ellos. Pero yo no soy capaz, yo los veo como cualquier persona que tiene una vida, que son varias cosas en su vida. Entonces, y que no es un producto, porque usted coge, le hace, forma el producto, lo empaca y lo vende y se olvida del producto. Pero como estamos hablando de personas en una condición muy particular también. Entonces, allí ese ayudar a las personas tiene que ver no solamente con su estado de salud, no solamente con su cuerpo, de cambiar la rigidez, ayudarle con el temblor y eso, sino que tiene que ver con la parte psicológica, tiene que ver con la familia, tiene que ver con sus economías, tiene que ver con muchas cosas, con todo el entorno de uno, todo lo que afecta al ser humano. Entonces, en la fundación se ha ido haciendo como una red de apoyo, ¿cierto? Y entonces los pacientes traen la medicina que les queda y todos los otros saben y llaman cuando no les dan la medicina oportunamente. Ese es un apoyo. Otro apoyo, por ejemplo, es a medida que ellos van mejorando, se les da una capacitación en emprendimiento para que generen ideas de negocio, porque las familias se ven muy afectadas económicamente, como es una enfermedad que discapacita rápidamente. Entonces 2 personas de la familia dejan de devengar salario. Entonces el que cuida y el que está enfermo. Entonces, queriendo que se vuelvan productivos, que miren qué pueden hacer, y ya en ese sentido ya tenemos 2 casos de personas que se han vuelto productivas. Hay una que inclusive económicamente estaba muy mal porque la pensión era muy bajita y había adquirido una casa. Entonces le ayudamos con donación de la deuda, y hoy en día cambió la casa por una finca y está desarrollando una idea de negocio que generó el año pasado en el curso de emprendimiento. Entonces está volviendo la finca productiva.
está haciendo en este momento un avistamiento de aves. Entonces, bueno. Llevar a la gente a que vuelva a ser productiva, a que se vuelva a integrar socialmente, es fabuloso. Entonces, para eso intervenimos como en todas las áreas. A veces hay familias muy sobreprotectoras y otras veces hay unas muy alejadas. Entonces, también hay que trabajar con las familias. Cambiamos el esquema y empezamos a trabajar con rehabilitación basada en comunidad para nosotros llegar a las familias y a la comunidad cuando sea necesario. Perfecto. Entonces, ¿Y de qué modo con la comunidad? resulta que la comunidad muchas veces interfiere por desconocimiento de la enfermedad. Entonces, un paciente que se siente mal consigo mismo, que ha perdido, se le ha bajado la autoestima, la autoimagen, no quiere salir a que lo vean así, y está, por ejemplo, en un restaurante comiendo y la gente lo está observando, él se vuelve más torpe de lo que tiene normalmente. Por el estrés. Por el estrés, va a llevarse la comida a la boca y en ese momento le tiembla la mano y se le riega y todo el mundo lo está viendo y él se siente pues mal. Si se va a parar, como la capacidad visoespacial se daña, entonces se reduce, entonces va a caminar y no es capaz de pasar por una parte muy angosta y muchas veces la gente hace comentarios. La dificultad en el habla. En estos días estaba en una reunión y una persona pidió el micrófono, una persona con Parkinson empezó a hablar y lo iban a parar y a quitarle el micrófono porque ese señor estaba borracho. Yo le dije, no, espera un momentico que no está borracho, tiene Parkinson, escuchen lo que está tratando de decir. Entonces hay mucho desconocimiento en la comunidad. Sí, mucho desconocimiento. Una señora un día pasaba y viendo a un señor con Parkinson le dice al hijo que tenía pues varios signos de rebeldía, si usted sigue así va a quedar como ese señor. Terrible. Eso pasó hace años y hasta el día de hoy que el Señor nos contó con lágrimas en los ojos contándonos la experiencia. Claro. Entonces marca a la persona y la ayuda a aislarse más. Entonces también hay que sensibilizar a la comunidad, inclusive tenemos proyectado ir a algunos barrios a hacer ejercicios con la gente, a hacerle ejercicio a la gente que está allá, que tiene Parkinson, y reunir gente de la comunidad para explicarles, para que ellos apoyen, ayuden a sus vecinos en la rehabilitación también. O sea, tienen diferentes líneas de trabajo que todas son importantes en la rehabilitación de las personas. Sí. Ofelia, ahora usted nos decía que en Pereira, o cuando la persona sufre de Parkinson no encuentra mucha respuesta, mucho eco, tanto en el sector hospitalario como en los médicos, y tampoco encuentra en otro tipo de instituciones, como en este caso la fundación, por ejemplo, donde las personas puedan acudir y sentir un apoyo. O sea, ¿es solamente en la región o es en el país o es en el mundo donde hay como una falta de darle como la trascendencia y la importancia? Eso es en el mundo. Sí. Eso es en el mundo. En unos países ya son más conscientes que en otros, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dijo que en unos años el Parkinson y el Alzheimer se van a duplicar. Entonces, si las entidades de salud tienen que atender esos casos, se van a colapsar porque son enfermedades de alto costo. Entonces, debería trabajarse desde la prevención, pero sobre todo en Colombia y en estos países, excepto Argentina, en estos países suramericanos, la ley no está ayudando. Hace falta presentar proyectos de ley donde apoya a la gente con estas enfermedades. Por ejemplo, en España y en Argentina, con el solo diagnóstico de Parkinson, la gente tiene acceso a algunos beneficios. Aquí no. Aquí la enfermedad es una enfermedad degenerativa, crónica e incurable, pero si usted va a tramitar una pensión y no va discapacitado, ya le dicen que tiene todos los obstáculos, que no tiene la opción de pensionarse por eso, sino que tiene rehabilitación. Entonces hay otros países que sí, que de una vez por el solo diagnóstico tiene acceso a algunas cosas, empezando por ahí. Ahora, el tratamiento tiene que ser integral. Como no lo tenemos,
yo cuando creé la fundación pensé en que todos tengamos todas las herramientas en un sitio, tanto materiales como humanas, para hacer la planificación del manejo de su enfermedad en un solo sitio. Porque no le sirve, mándelo allí a 10 terapias, por allí a otras, no, eso tiene que ser un manejo integral. Y no contamos con él. Y viendo cómo está la economía del país, pues no se perfila a tener eso rápidamente. En esa misma línea, Ofelia, es una pregunta con un toque pues más personal, ¿cierto? Porque al principio nos comentaba y nos dijo, bueno, tomé fuerza para montar la fundación porque el paciente con Parkinson es un paciente por lo general solo, y esa soledad pues la vivió Ofelia directamente. Sí. ¿Cuáles fueron como esos momentos más impactantes o esas experiencias o quizás esas palabras de esos médicos o esos diagnósticos que fueron los que dijeron, no, yo no puedo continuar así, tengo que hacer algo, no solo por mí, sino por otros? ¿Cuáles fueron como esos momentos de quiebre? Bueno, en un comienzo cuando me dieron el diagnóstico, pues yo no tenía ni idea que era Parkinson, ¿cierto? Entonces, pues a mí no me preocupó mucho. Un neurólogo en Cali me hablaba, yo dije, pero ¿será que piensa que de aquí voy a salir a hacer qué locura? Porque me decía, pero no se preocupe, vea, eso tiene manejo, hay medicina para ayudar con los síntomas, no es que, pero yo no estaba preocupada. Entonces, ya después cuando me enteré, sí, la cosa se volvió más dura, pero una vez fui donde un neurólogo de la EPS, por eso después todo me lo hice particular, fui donde un neurólogo de la EPS a que me ordenara un examen que era costoso, que me había mandado otro neurólogo, me lo ordenara por la EPS, y él me hizo una radiografía de la enfermedad. En 5 años me sentó en una silla de ruedas y en 8 años me postró en la cama. Tengo 8 años del diagnóstico. Y no solo lo hizo conmigo, después encontré una señora muy temblorosa y con dificultad de caminar de lo nervioso que estaba, porque ya le había mostrado un video que si no se operaba iba a quedar así. Pero entonces, ¿y qué operación hay para eso? Para el temblor, no es para el Parkinson, es para el porque temblor. Es que sí, pues. Sí. Exacto, o sea, las mismas palabras que respetamos mucho a los médicos y sabemos que hacen una labor muy importante, pero también sabemos que a veces se ha generado como un impacto emocional. Este fue un caso especial, ¿cierto? Yo consulté 14 neurólogos, pero solamente este fue el que salió pero es un impacto impresionante. Entonces, una cosa es el diagnóstico que pone el médico y otra cosa es el pronóstico. O sea, uno tiene que mirar, ¿va a seguir ese diagnóstico o va a luchar para que no sea eso? Entonces, ese fue un caso duro. Y un caso especial que me ocurrió, contrario, es que mi familia tuvo mucha sabiduría para manejar la enfermedad. Ellos vieron que yo me iba a encerrar como se encierra todo el mundo, y una amiga muy querida me dijo, ve, yo necesito que me asesore la administradora que tengo, porque necesito pues manejar varios asuntos, y entonces me pagaba los taxis para que yo fuera al negocio de ella a ayudar. Y después me di cuenta que no era que me necesitara, que me estaba ayudando para obligarme a salir y a estar activa. Y mi familia también me ocupó de cosas que si yo necesitaba que me las hiciera, nadie tenía tiempo, pero si necesitaban que me acompañara, siempre resultaba quien me acompañaba. Entonces todo ese manejo de la familia también fue importante. Y muchas amigas alrededor mío, muy queridas, apoyándome y ayudándome. Entonces, pues, fui muy bendecida con todo eso, que me sirvió de apoyo para la recuperación. Todo el que se enteraba de algo me mandaba, ve en tal parte, ve, porque no vas a tal otro. Entonces todo eso fue muy importante. Y también han sido de mucho apoyo con el desarrollo de la fundación. También ha sido que hemos podido impulsarnos también por ellos.
Me llama mucho la atención eso porque tú, Ofelia, nos has compartido unas cosas muy valiosas, y es que cuando uno da, entonces eso uno le da a otros, pero eso también está haciendo en beneficio bueno para de uno. mí. Exacto, uno lo hace porque está sirviendo, pero como ahora nos compartías, en ese caso de que está tratando de dar un síntoma que es una depresión, pero me llama el paciente y entonces yo me pongo en disposición de dar, eso mismo me ayuda para que a mí se me quite y me sane. Entonces es muy llamativo. Y ahora cuando nos decías que el manejo que realiza la Fundación Parkinson es un manejo que trata de hace los tratamientos físicos, de la rigidez del cuerpo, la voz, pero también la parte psicológica, y algo que me llama mucho la atención es la parte productiva. O sea, en realidad el ser humano siempre ha debido estar productivo, haciendo algo, siendo laborioso, estando entretenido, y cómo eso en realidad es sanador a las personas. Muchas personas pueden estar deprimidas, no porque tengan esta enfermedad del Parkinson, sino otra, pero es porque en realidad también pueden estar desocupadas, pueden estar sin hacer nada. Entonces el mismo sentirnos productivos es sanidad. Entonces veo que la fundación precisamente se centra en hacer un tratamiento integral al paciente, y ni siquiera es tanto como, bueno, vamos a hacer las terapias, sino como motivarlo, como llevarlo a que de su propio ser decida cambiar ese pronóstico, decida sanarse, decida estar bien, decida tener una muy buena actitud. Es como una labor mucho más allá de una parte técnica, por decirlo así. Por ejemplo, ahora también hay que abrir caminos, ¿cierto? Cuando yo quise registrar a la gente de Parkinson en discapacidad, porque hay unos beneficios que la gente, a los que quiera, pues pueda acceder, fui al grupo de discapacidad y me dijeron, pero es que el Parkinson no es una discapacidad. Y yo les dije, para ustedes, ¿qué es discapacidad? Entonces me hablaron del que le falta un miembro, del que está paralizado, del que tiene no sé qué. Y yo les dije, venga, yo les cuento qué es el Parkinson. Y les hice una radiografía de lo que es Parkinson y de lo que genera. Entonces aceptaron hacer la jornada de inscripción de la gente. Les llevé cosas de la OMS, que hay la enfermedad como tal no es catalogada de discapacidad, sino lo que produce. Los síntomas, entonces los resultados. Yo los llevé para tener con qué pelear con ellos allá, porque yo dije, ahorita empiezan a rechazarme gente porque la ven bien. Y así fue. Entonces estábamos en la jornada, ellos querían registrar como discapacidad los que estaban muy mal. Cuando me acerco, porque iban unos, vean, no me quieren inscribir por tal cosa, entonces yo les mostraba, vea, es que aquí dice, no, es que finalmente ellos se quedaron con los apuntes que yo llevaba. Y había un señor, fue muy chistoso porque había un señor que le temblaba el pie y la mano. Entonces estaba con un bastón y temblaba. Y en ese momento le estaba preguntando al otro, ¿usted puede caminar bien? Y yo le dije, hombre, si lo ve que le está temblando el brazo y la mano, quiere decir que no tiene control de eso. ¿Usted considera que caminaría bien? No. Entonces a veces hay unos esquemas como muy cerrados de los conceptos, y uno tiene que ir y abrirles el concepto, pues el entendimiento. Sí, o sea, es una labor fuera de, como decía Olga ahorita, los talentos, no solamente sacar adelante un negocio, una fundación de entrega y de amor, sino también de educar, de ir con esas barreras que las personas que no tenemos esa condición, muchas veces somos más discapacitadas que la misma persona que la tiene, porque no comprendemos ni aceptamos. Otra cosa que he visto en la fundación, hablando de talentos, es que tengo también la habilidad, y esa es una que he descubierto ahora, llegan los profesionales a la fundación de fisioterapia, de fonoaudiología, de técnica vocal, de terapia ocupacional, de la psicóloga. Ellos ven en la carrera el Parkinson de manera general, ¿cierto? Pero hay que enseñarles la parte específica del Parkinson. Entonces hay que formarlos. Ahora que cuando ya llevaba 3 años y tuve que contratar a algunas personas nuevas,
yo vi la diferencia, yo dije, no, estos ya los tengo formados, pero antes no lo había notado. Cuando llegaron los otros, esto hay que formarlos. Claro. Porque ellos llegan pero no saben específicamente lo que pasa, entonces no es una terapia física normal, sino que es orientada a Parkinson. Ahora que hay una paciente en algún sitio que le están haciendo terapias de la EPS, me decía, yo he querido enseñarles cómo es que tienen que ser, pero no me atienden, porque el profesional piensa que ya conoce lo que tiene que hacer, entonces cuando llegan lo primero que yo les digo, usted trae un conocimiento, pero aquí tenemos un conocimiento específico, tiene que abrirse a tomar este conocimiento. Y entonces es una habilidad porque yo no soy del área de la medicina, pero tengo la sensibilidad respecto a la enfermedad, entonces los puedo ir enseñando y formando en esos aspectos. Claro. Que me parece importante porque no, yo no la tenía. Claro. Entonces me parece importante también. Y una cosa que vamos a hacer ahorita con la fundación es que vamos a hacer un club deportivo. No sé, yo pensaba que eso no le había ocurrido a nadie y desde el año pasado estamos intentando iniciar el proyecto. Como las Olimpiadas. No, diferente. No es así. Te voy a poner esto acá para que el sonido de la cosa no. Gracias. No es así tan espectacular, pues no. Es más de ir a la formación de la persona. Puede que terminemos allá, ¿cierto? Pero desde el año pasado estamos intentando hacer el club deportivo, sino que no tenía la persona que se ocupara específicamente de eso. Y resulta que ahora en enero en España formaron uno. La Federación Española de Parkinson formó un club deportivo. Sí. Entonces se me adelantaron. Pero me gustó mucho ver que era la misma idea. O sea, que no estoy desenfocada, que la gente de Parkinson sí puede hacer deporte en la medida que se va mejorando, puede hacer unas actividades deportivas. Entonces, y bueno, y entonces en ese club ¿qué se haría? Pues qué tipo de actividad deportiva. Bueno, porque es que cuando la persona va mejorando ya necesita una terapia más fuerte, ya esa le queda corta, ya necesita mejorar la coordinación, necesita desarrollar más fuerza, en fin. Entonces ahí vamos a empezar primero con ciclismo y vamos a tener, yo les llamo boxeo, pero eso no es boxeo, es una práctica de boxeo, que es el saco con darle a un saco para mejorar el equilibrio y la fuerza. Pero es que es bien enérgico, ¿no? O sea, se vuelven bien enérgicos. Sí, porque boxeo y ciclismo, eso requiere... Y estamos incursionando en un tema que están hablando casi todas la mayoría de las fundaciones ahorita en el mundo, que es la marcha nórdica, precisamente para mejorar la marcha. Entonces ya compré los bastones, ya tengo un fisioterapeuta estudiando sobre el tema y lo vamos a empezar conmigo. Si da resultado, entonces lo ponemos en la fundación. ¿Y en qué consiste? Consiste en caminar. La marcha nórdica pues es de Europa, ¿cierto? Sí. Con unos bastones especiales hace toda la marcha donde intervienen todos los músculos, enérgica, pero a la vez le sirve para impulsarse. Sí. El mismo cuerpo es como un motor y lo impulsa. Pero los bastones es para el ejercitarse, porque ya pero para caminar ordinariamente ya no se necesitaría el bastón. Entonces como usted va reeducando, lo que pasa es que en Parkinson una cosa que yo le digo al neurólogo es, yo no lo he leído en ningún sitio, pero lo capté. Como ya lo vive. Eso, entonces le digo al neurólogo, doctor, es que a nosotros se nos olvidamos los patrones de inicio de los movimientos. Entonces como ahí está reeducando la marcha, ¿cierto? Está reeducando el movimiento del cuerpo. Como reaprender muchas cosas. Exactamente. Es que entonces, ¿en qué consiste exactamente el Parkinson? Al cuerpo se le van olvidando ciertas cosas y las deja de hacer. Lo que pasa es que el Parkinson es un desorden del sistema nervioso central que afecta el sistema motor. Entonces casi todos los síntomas son motores, pero hay otros que son más discapacitantes, que son no motores, como la depresión, por ejemplo. Ya. Entonces en la parte motora
se va perdiendo sobre todo lo de los movimientos automáticos. Por ejemplo, el braceo, que es un movimiento automático, los brazos se van quedando más quietos y la persona llega a no reaccionar, por ejemplo, ante una caída. Ajá. Que por eso estábamos dando judo. O que llega un balón y entonces se hace así. Exactamente. Entonces, con la reeducación de la marcha, vuelve a tener agilidad, que se pierde porque vuelve muy lenta la persona. La dopamina, que es lo que se disminuye, pero no se disminuye no porque se vaya como agotando la reserva, sino que las neuronas que transmiten la dopamina a la corteza cerebral para que sea distribuida en el cuerpo se disminuyen. Cuando usted le da el primer síntoma de Parkinson, ya tiene solamente el 25% de neuronas dopaminérgicas. Entonces, porque él es silencioso, él empieza años atrás, pero y empiezan a morir neuronas, pero cuando ya le queda el 25% es que usted ya lo ve. Antes no lo ve. Y no hay forma de identificar antes, no, ya no hay tratamientos pues que permitan. Que yo sepa, hay un examen que patentaron hace 3 años o algo más en México. Yo llamé y estuve hasta que encontré a la que lo patentó en una universidad y me dijo, sí, ya lo patentamos, un examen de sangre, ya lo patentamos, pero tenemos que cumplir todo el protocolo científico para sacarlo. En este momento parece que no lo han sacado todavía, no he vuelto a llamar, pero es muy importante ese porque con un examen de sangre, si encuentran los metabolitos de la dopamina, que como queda en el cerebro, no encuentra quien la transporte, va al torrente sanguíneo. Entonces, si encuentran los metabolitos, a este le está dando Parkinson. Y eso es importante siempre y cuando haya terapia protectora, haya con que proteger las neuronas y tratamiento oportuno, que en esa parte es que todavía estamos cortos. Pero uno en su ignorancia pensaría que si es como una deficiencia en la dopamina, pues que uno dice, pues se la toma. Sí. Es que eso no es así tan fácil. Hay un medicamento que es el medicamento bandera, pero tiene unas consecuencias, tiene unos efectos secundarios. Entonces, por lo general, los neurólogos esperan hasta lo último, cuando ya los otros medicamentos no protegen, mandar ese para que la persona esté bien. Entonces no se la mandan estando muy joven. Algunos la mandan, otros esperan por los efectos secundarios que pueden ser distonías, movimientos involuntarios en la persona. ¿Distonía qué es? Los músculos. Sí, es un comportamiento diferente en algún músculo, por ejemplo, le voltea la cabeza. Y movimientos involuntarios, como que balancea el cuerpo. ¿Cierto? Entonces, es que lo que yo entiendo de lo que nos comparte Ofelia es que no es tanto que no haya dopamina, sino que hay un desbalance o un desorden en la canalización, en el procedimiento de esa sustancia. O sea, digamos que la dopamina está ahí, pero ya al equilibrarla y al pasarla a los músculos, desde el cerebro a los músculos, hay como, entonces pues la medicina no ha llegado hasta allá, digamos, como para ese... Una cosa importante, por ejemplo, les comentaba eso para contarles que anteriormente mandaban a la gente a estar quieta para que no se le acabara la dopamina. Es lo contrario, la gente tiene que estar en movimiento. Para que antes se le produzca más. Tiene que estar en movimiento para combatir los síntomas de la enfermedad. Y una cosa que escuché esta semana, que la dijo en una charla sobre alimentación el director del Centro de Investigaciones de Parkinson de España, es que el padre de la neurociencia, todo lo que dijo era cierto, respecto al cerebro, pero resulta que se equivocó en una cosa. Dijo que el cerebro no se autorregeneraba, la piel se regenera, el hígado se regenera, casi todo se regenera, pero él dijo que el cerebro no. Y encontraron que el cerebro sí tiene un área donde hay como unas células madre que regenera, aprovechando la neuroplasticidad del cerebro, regenera algunas células. Y que una de las cosas que contribuye a esa regeneración de esas células es la actividad física.
otra es la alimentación y hay otras. O sea, que buenísimo para todos, pues. Pues o sea, para sí, todos, pues, para todos. que estar enfermo, para todos. Aumentar la actividad cerebral. Dice que si uno aumenta en un 5% la actividad, disminuye un 34% la posibilidad de tener Alzheimer, por ejemplo. Entonces daba esa estadística. Pero es una muy buena noticia que saber que el cerebro sí puede regenerar algunas células. Y que el ejercicio es clave para eso. Sí. Eso, hablando de la fundación como tal otra vez, es que los temas pues son tan agradables y aprendemos de tantas cosas. Los servicios propiamente, o sea, hoy en día llega un paciente con Parkinson y dice, bueno, doctora Ofelia Cruz, ayúdeme, llego a la Fundación Parkinson del Eje Cafetero. ¿Cuáles son esos servicios que la persona tiene en la fundación? Sí, tiene las terapias básicas que nosotros necesitamos: fonoaudiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia cognitiva, porque el cerebro también es un músculo que se puede afectar, y apoyo psicológico. Eso es lo básico. Pero también lo metemos en todas las manualidades, porque hay que trabajar la motricidad fina, los giros que se pierden, los giros de las manos, la elasticidad de los dedos. Nuevamente la gente termina como con los dedos así, como que fueran a cortar monedas. Y también le metemos clase de baile, relajación, la parte terapéutica, pues relajación. Vamos a llevar en estos días Tai Chi, que está muy en boga por el temblor. Vamos a llevar tango, que están diciendo que sirve mucho para el Parkinson. Vamos incluyendo diferentes cositas que se van viendo, estudios científicos respecto a eso, entonces las vamos incluyendo también. Además de encontrar una familia, ¿no? Porque yo creo que eso es como uno de los primeros impactos de estos pacientes, ahora que nos comentabas de esa sensación de soledad, de sentirse como que nadie entiende lo que está padeciendo, y llegar a un sitio donde uno ve otras personas que tienen lo mismo, eso que están saliendo adelante. En sí eso ya es algo terapéutico, ya es algo de sanidad para ellos. Y una cosa que estamos haciendo ahorita, que están llegando más pacientes, porque es que da mucho dolor llamar a un paciente y que le diga a la esposa, no, yo vivo muy ocupada, yo no lo voy a hallar por allá. Y el tipo enfermo. Entonces ya vamos a contratar un transporte para hacer algunas rutas, que la gente no tenga que irse 2 personas allá para esperar al paciente, sino que se quede en su casa haciendo su comida o lo que está haciendo, pero que lo lleven a la fundación y lo regresen. Entonces también estamos solucionándoles esa parte. ¿Qué casos, Ofelia, tienes para compartirnos a nosotros y a los oyentes y a los que nos ven en YouTube? Esos casos que todos le dan satisfacción, obviamente, los casos pero los de éxito, esos que más le han llegado al corazón. Uno que inclusive estuvimos hablando en estos días, es una etnoeducadora egresada de la tecnológica, que le empezaron los síntomas del Parkinson a los 25 años. A los 30 le diagnosticaron el Parkinson. Ella alcanzó a trabajar en su profesión 4 años. Y por lo tanto la pensionaron no con la ley del magisterio, sino con la ley 100, entonces quedó con un sueldo mínimo. Ella había comprado su casa y entonces quedó pagándola, muy buena paga, porque cuando entramos a ayudarle no debía un peso de su casa, pero le quedaban 50.000 pesos para su manutención. Y ella ya había solicitado a la entidad que le condonaran la deuda y no, le han dicho que no, el decreto no la cobijaba porque el crédito ya era anterior. Esta persona llegó muy mal, llegó muy temblorosa, muy rígida, temblorosa todo el cuerpo. Los videos que vemos, por ejemplo, en las clases de baile, muy rígida, con mucha dificultad para moverse, el movimiento era mínimo. Y era paciente psiquiátrica, había estado varias veces hospitalizada en el hospital mental, y empezamos a trabajar con ella, y al año ya la tuvimos que mandar a Bogotá. Hicimos una colecta en la fundación y la mandamos a Bogotá
para que un neurólogo especialista en movimientos le diagnosticara la enfermedad, porque tenía 10 diagnósticos diferentes por esta característica de nuestro sistema de salud, que usted va hoy donde un médico y dentro de 2 meses tiene que volver y ya no es ese, y ya no es el mismo, es otro, acabó el contrato, entonces con otro. Ella tenía 10 diagnósticos diferentes. No hay una trazabilidad en el tratamiento. Exacto, pues, y hoy en día que los sistemas, los software, o sea, que hemos avanzado en tantas cosas, debería esa línea estar intacta, así cambien los profesionales, que haya una base de datos intacta. Entonces, fuera de eso, hacía reacción a los medicamentos. Estaba muy mal. La mandamos a una neuróloga que se vinculó con nosotros, muy buena, y la mandamos a Bogotá a confirmar el diagnóstico. Cuando le dijeron que era Parkinson, entonces ya la neuróloga le quitó todos los medicamentos y arrancó de cero con ella, y mientras tanto nosotros le hicimos condonar la deuda. Yo fui a hablar a la entidad donde tenía la deuda, y recuerdo que fue muy chistoso porque el presidente de la entidad me llevó donde la persona de créditos, y hablando con ella, yo digo, hablamos, nos pelamos los dientes, nos calmamos, seguimos hablando, y entonces en toda esta conversación ellos le habían condonado la deuda a alguien que tenía problemas con el habla, y yo les dije, no, pues si se la condonaron a él, tienen que condonársela a esta que está peor, no solamente es el habla, la motricidad, no, pues son varias cosas al la parte psicológica y todo. Entonces me dijo, no, pase una carta, pero moviéndole el corazón al consejo, no lo vaya a amenazar como me amenazó a mí, es moviéndole el corazón. Y me fui yo y me quise apoyar en la psicóloga, en un gerente de una entidad, eso no conmovía a nadie. Entonces me senté y le dije, Dios mío, aquí estamos tú y yo, miremos a ver cómo vamos a hacer esta carta. Hice la carta, le cuento que cuando estaba terminando la carta me iba a poner a llorar cuando la leí, y yo dije, la carta no es para mí. La deuda no es mía. La deuda no es mía. No soy yo la que me tengo que sensibilizar, yo estoy sensibilizada. Tanto que la sensibilizó ella misma. ¿Cómo será? ¿Cómo ya se sensibilizó? ¿Cómo ya hacer a nosotros, Dios mío? Y entonces mandé la carta. Pues le cuento que como a los 20 días, porque cambiaron la reunión de la fecha que tenía, en fin, como a los 20 días me llamaron, yo había estado llamando, preguntando. Entonces me llamaron y me dijeron, doña Ofelia, le tengo una buena noticia y una mala. Dígame la mala. Que la plata que ya tiene ahorrada la tiene que abonar. ¿Cuánto tiene? 2 millones y pico, no hay problema. ¿Cuál es la buena? Que le condonaron la deuda. Ay, esa felicidad. Entonces la llamé y le conté, le cuento que la mamá cada que me ve le provoca coger villarme para la casa de ella. Entonces ella ya con el trabajo que se ha venido haciendo, con su parte económica más o menos solucionada, ella hoy en día ya no es paciente psiquiátrica, ya la movilidad es total. Sí tiene dificultades en algunas partes del día, pero porque pues no hay cura todavía para la enfermedad, pero es la que está volviendo la finca productiva, la cambió por una finca y la está volviendo productiva. Es muy satisfactorio porque escribió 2 libros también. Porque es muy satisfactorio porque es una profesional que ya habían abandonado todos sus proyectos, todas sus metas en la vida, se quería morir, ya usted la veía, leía los escritos de ella y eran con ideas de muerte, y hoy en día verla con planes, con sueños, con futuro, con ilusión. Y lo bueno que son terapias y tratamientos efectivos, o sea, y decirle a una persona, ánimo, tú puedes, o ven y trabajemos el temblor, ven y trabajemos la voz, pero la persona está preocupada por una deuda, la persona está preocupada por tantas otras cosas, y que del corazón
Ofelia, el suyo salga esa ayuda por ese paciente. En realidad qué rico que todas las empresas y todas las fundaciones fueran así, fueran siempre más allá y en realidad fuera esa entrega la que marcara todo. Obviamente nosotros no tenemos la experiencia que tienen otras fundaciones más antiguas y de más trayectoria, pero nosotros nos aplicamos a la persona a ayudarla a salir. Sí, una atención personalizada, como individual, no masificada, porque pues es diferente. Sí. Ahora para la discapacidad hay muchas fundaciones y se trabajan proyectos muy masivos, sí. pero como dice Ofelia, pues es todo un entorno, una serie de aspectos que hay que considerar. Entonces es un tema personalizado porque las consecuencias, digamos, de la enfermedad en cada persona son diferentes, dependiendo del entorno familiar, dependiendo como también de la resistencia emocional, y eso es importante, y de lo económico también, porque el avance de las personas tiene que ver con ellas mismas. Me decía un paciente que lo invité ayer que fuera hoy a una valoración para la disfagia. La disfagia es la dificultad para caminar. Si la persona no se atiende esta parte, sí, para hablar y para comer es la disfagia. Si la persona no se atiende los músculos de la deglución, que desde que tenga Parkinson los tiene afectados, si no se lo atiende, pues le va generando dificultad para hablar, dificultad para comer, infecciones, bronconeumonía, infecciones respiratorias, y termina en no poder tragar el alimento, hay que echarle espesantes a la comida y finalmente le tienen que hacer una gastritomía. Sí, claro. Entonces llamé a varios pacientes y lo invité, pero esto me decía, ¿usted me garantiza que si yo hago ejercicio me mejoro? Le dije, no le garantizo nada. Yo le invito a que los haga, pero no le garantizo, porque es que eso tiene que ver con la decisión suya de recuperar. El reto es para tiene cada que ver uno. Con la actitud suya, le ponemos las herramientas, pero es usted el que tiene que querer salir adelante. El que tiene. Sí, no es una fórmula ni una pastilla que se tome y entonces ya se alivió. O para responsabilizar al otro, ¿cierto? No lo logré, fue por culpa suya. Entonces no, usted es el que debe comprometerse. Eso. Y cada rato yo me preguntaba, yo no le garantizo nada. Hay ejemplos, usted va a llegar y todos le van a contar, yo llegué así, mire cómo estoy, en fin, llevo tanto tiempo, todos le van a comentar, pero depende de cada uno. Bueno, Ofelia, le cuento que estamos llegando al final del programa y se nos fue el tiempo, pues ni cuenta nos dimos. Sí. Pero entonces me gustaría que diera los datos de contacto, cómo ellos pueden invitar a las personas que tengan esa problemática, cómo llegan a la fundación. ¿Cuáles son los números telefónicos? ¿Cómo hacen? ¿Dónde está ubicada? Bueno, vea, nosotros tenemos una página que es www.parkinsoncafetero.org y estamos en Facebook, en Parkinson, en el Facebook es Fundación Parkinson Eje Cafetero. Ahí pueden ver muchas cosas que publicamos, muchas fotos, y ahí está la dirección, el mapa de cómo llegar. Estamos ubicados en Dos Quebradas, en la vía Lavadera. Es calle 9, número 5T de Tetero, 5T 126. Y el teléfono es 313-645-9783. 313-645-9783. Pueden llegar allá los atendemos, participan ese día en las actividades para que sepan cómo es y ya miramos la vinculación. ¿Tiene un costo? Sí, obviamente, tiene un costo. Tiene un costo que es diferente si lo va a tomar por terapia, si lo va a tomar por días o si va a tomar todo el programa. No recibimos personas para un solo día porque no les sirve a ellos y no nos sirve a nosotros. Porque después estuve ya un año y no me sirvió para nada, ¿cierto? Mínimo 2 días, trabajamos 3 días en la semana, martes, miércoles y jueves de 8 a 12. Y bienvenidos. Bueno, pues felicitaciones, Ofe, por ese proyecto tan loable y tan importante pues para tantas personas.
Pues le deseamos muchos éxitos, que sea llena de sabiduría para seguir adelante con ese proyecto tan humano y con tanta sensibilización para la salud de las personas y las familias, pues que se requiere. Y esperemos que en el menor tiempo posible pueda entonces llegar y salir al comercio la fórmula para controlar y detectar esa enfermedad a tiempo, sí, ¿cierto? Y bueno, aquí nuevamente cuando quiera volver a contarnos de sus nuevas experiencias en la fundación, como siempre a nuestros invitados siempre quedamos con el compromiso de volverlos a llamar porque quedamos con muchas inquietudes. Entonces, muchas gracias. Ahora vamos a hacer una caminata este año, el 3 de diciembre. Vamos a hacer una caminata e invitar a la ciudadanía que se vincule. Muy bueno, y no, es que son muchas cosas. Por ahí también me enteré que estuvieron en estos días en una charla muy interesante, un evento muy interesante. Entonces esa fundación es muy movida, llena de amor, con un corazón gigante. E invitamos a todos nuestros compatriotas, a todas las personas que quieran tanto participar profesionalmente como a aquellos pacientes que están buscando esta mano amiga de verdad. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Bueno, chao. Nos vemos.